hoy vamos a hablar del cuidado de los enfermos, de cómo la iglesia debe cuidar a los enfermos. Y como una introducción muy general, hay que tener en cuenta que la enfermedad como tal tiene que ver con unas concepciones también de carácter antropológico, es decir, de acuerdo a cómo nosotros veamos al hombre, vamos a tener una idea de la enfermedad. Si nuestra idea o si nuestra antropología es una antropología esencialmente y únicamente materialista, como si el cuerpo humano simplemente fuera otra máquina más que se descompone, la enfermedad será tratada como buscar el punto donde la tuerquita de la máquina se dañó y volverla a encauzar o simplemente reemplazar. Pero desde una concepción antropológica más amplia del ser humano como compuesto de una dimensión corporal y también de una dimensión espiritual, que englobaría también lo que son sus emociones, lo que es su voluntad, lo que es su pensamiento, la visión entonces de la sanidad debería ser también integral, es decir, no debería separar al ser humano en fragmentos sin tener en cuenta que la enfermedad posiblemente no depende solamente de la corporalidad, sino de muchos otros factores que pueden incluir como hábitos pecaminosos de vida, por ejemplo, desórdenes de tipo alimenticio o cualquier otra cosa desencadenan enfermedades. El Salmo 32, versículos del 3 al 5, nos da una visión del ser humano desde esa integralidad. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Lo que vemos en este pasaje es cómo la condición espiritual puede llegar a afectar incluso la condición de la corporalidad. Hoy se conoce como la enfermedad de tipo psicosomático, es decir, enfermedades que tienen un componente psicológico y que se trasladan a una afección corporal, de tal manera que la cura de esa enfermedad debe tener en cuenta ese componente también de la emoción y de la vida espiritual del ser humano, porque no es una máquina como tal. Ahora, también nosotros vemos la relación entre una afectación corporal y una afectación psicológica. Es decir, dice, caí en mi pecado y el efecto fue que mi cuerpo comenzó a sufrir. Y además de mi cuerpo, describe lo que podríamos ser, ya en un lenguaje más poético, una sintomatología de una persona deprimida. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Los salmos hablarán mucho de día y de noche, lloraba también, hasta que se da el tema de que se da esa restauración. Dentro de la idea del cuerpo y de la salud, nosotros vemos antecedentes muy lejanos en cómo los creyentes abordaban el tema de la salud. En el debate de Orígenes, el padre de la iglesia, con el pagano Celso, ya hay una idea de cómo la iglesia va desmitificando el tema de la enfermedad. Porque ya recuerden que en la antigüedad las enfermedades estaban, digamos, en relación de causalidad con las deidades, mientras que ya la fe cristiana va replanteando todas esas cosas.
En ese debate de Orígenes contra Celso, Orígenes explica, pues, la fuerza que parecen tener los cristianos no la deben a encantamientos, sino al nombre de Jesús y a la recitación de las historias que de él hablan. Mire esta parte interesante, dice, el cristianismo afronta el tema de la enfermedad no con encantamientos, sino en el nombre de Jesús. Es decir, y con la recitación de las historias que de él hablan, con el Evangelio. Mire algo, si una persona tiene una enfermedad producto de su vida desordenada en el pecado, cuando esa persona comienza una nueva vida en Cristo y comienza a reordenar los hábitos de su conducta, cómo duerme, cómo come, hace ejercicio, porque entiende la mayordomía del cuerpo, los efectos sobre su salud a largo plazo se verán. Dice, y es así que pronunciar ese nombre y recitar esas historias ha hecho con frecuencia alejarse a los demonios de los hombres. Aquí viene la parte espiritual. Hay la vida corporal, hay la dimensión espiritual en el ser humano, pero también hay una realidad sobrenatural que es la influencia de los demonios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que hay una relación muy estrecha, incluso entre enfermedades de carácter mental y expresiones demoníacas. Ojo, no quiero decir que siempre que hay una enfermedad mental quiere decir que esté endemoniado, no es que se pueda hacer una conexión matemática. Tiene una enfermedad mental, eso es un demonio, hay que expulsar el demonio. Hay desórdenes químicos del cerebro que necesitan un tratamiento químico, medicación y todo lo demás. Lo que no se puede desconocer es que toda afectación corporal, dado que el ser humano es integral e indivisible, también implica una afectación espiritual. Así como mi pecado puede afectar mi cuerpo, mi condición corporal puede afectar mi vida emocional y mi vida espiritual. Ese es el tema. El ser humano es íntegro. Es decir, no puedo separarlo y tratar una parte sin ver los efectos, porque dada esa integridad del ser humano, una cosa irradia a la otra. Mi corporalidad va a irradiar, ¿cierto?, a mi vida espiritual. Si yo tengo determinadas afecciones, es posible que pierda la capacidad de concentración y eso se afecta en que yo pueda orar correctamente. Tengo una mente desordenada producto de algún tipo de afección ya de tipo hormonal, de tipo en el cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, no desprecia la visión cristiana, la idea de que también puede darse el caso de que haya enfermedades relacionadas con ataques del demonio. Creo que el libro de Job nos muestra cómo hay ciertas enfermedades, ¿cierto?, que fueron causadas por la influencia demoníaca, sin que necesariamente implique una posesión. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos muchas veces cómo se habla de lunáticos para hablar de personas sobre las que el diablo ejerce una influencia o posesión. Y es tanto el poder del nombre de Jesús contra los demonios que a veces logra su efecto aún pronunciado por hombres malos. Eso es lo que dice Orígenes. Ahora, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que nuestro mundo ha logrado grandes avances en la ciencia y en la tecnología. La gracia común, sin duda, de Dios para aliviar el dolor que implica vivir en un mundo caído y en un cuerpo caído, ha dado la bendición a los creyentes de la medicina, y hoy hay grandes tratamientos para dolencias que antiguamente eran intratables, y sin duda que debemos darle gracias a Dios por eso. Pero la tecnología no siempre implica un mejor cuidado del enfermo, pues vamos notando
que a veces también se olvida las otras dimensiones del ser humano dentro de ese tratamiento, como la dimensión espiritual, la dimensión emocional, porque tiende a verse el hombre en esa clave, digamos, de mera materialidad. El cuerpo es una máquina, hay que buscar dónde está el daño en la máquina y todo se arregla. Pero lo que la Escritura nos deja ver a partir de este salmo es que el ser humano es una integralidad, y esa integralidad implica complejidades, una dimensión que no puede ser medible por ninguna tecnología hasta ahora, y es el tema de cómo la vida espiritual de esa persona se traduce en su vida corporal. Y podemos ver también cómo una vida espiritual desordenada termina causando muchos desórdenes físicos y mentales. Detrás de muchas enfermedades están conductas insanas, patrones de vida que no respetan la mayordomía del cuerpo, y puede ser que un tratamiento en estos casos vaya mucho más allá de simplemente tratar el problema específico, sino ver al ser humano que está originando esos problemas. El ser humano necesita algo más allá que simplemente tocar su materialidad. Aquí, en este punto, vemos que el ser humano necesita ser atendido de forma amorosa, de ser cuidado también de forma amorosa, cosa que no puede reemplazarse simplemente con adecuados procedimientos científicos. Obviamente que tampoco es que esos procedimientos sean desplazados por yo te abrazo mucho y no hagamos nada más. Evidentemente que no se trata de hacer esas dicotomías. Desde este primer punto se necesita hacer un llamado, ¿cierto?, a los profesionales de la salud que son creyentes, a que traten de llevar, ¿cierto?, su fe al ejercicio de su profesión, a que en nombre de la técnica que han aprendido no olviden que un paciente es un ser humano más que un órgano, y que se procure por una atención completa, una atención que tenga en cuenta esa visión humana. Que recuerden que la ciencia tiene límites, pero que no ejercen solo una ciencia sobre un objeto corporal, sino una ciencia sobre un ser doliente, sobre alguien que sufre. No se necesita una nueva ciencia, se necesitan nuevos profesionales. Es decir, se necesita calidad de personas, se necesita humanidad, además del conocimiento de la técnica. Y eso vale evidentemente para todas las profesiones. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 15, nos da un principio general que dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. De tal manera que sobre todo en el ámbito médico, psicológico, donde se trata con el dolor humano, donde se trata con la realidad terrible de la muerte a diario, puede darse como efecto la insensibilización. Ya se ve, este es otro caso más de A, y posiblemente la consecuencia es B y se acabó. Este es otro número dentro de todos, y esta es, digamos, como una idea de una fábrica: aquí entró, debe salir así, y bueno, si no debe salir así, igual todo tiene sus riesgos y esto se acabó. Y vamos contando al ser humano como si está pasando por una máquina de curación, y bueno, la máquina falla y se acabó. Esa es la vida, igual si va a morir antes o después, en fin. Y a veces son incluso técnicas de autoprotección del mismo médico, como: hey, yo no puedo aguantar tanto sufrimiento, llega un momento en el que yo tengo que simplemente mirar esto como otro caso más
Pero el llamado evidentemente tampoco es a destruir la salud emocional ni del médico, ni del psicólogo, ni del profesional, sino a guardar los correctos equilibrios, entendiendo que su profesión, antes de un medio de ganar dinero, es una vocación que Dios le dio, una vocación que implica servicio, cuidado, amor, y que también ese tipo de profesiones deben ser ejercidas, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todas nuestras profesiones debemos ejercerlas para la gloria de Dios. Y entender que en medio de la providencia divina, un médico creyente puede saber que Dios es el que puso a ese ser humano en su momento de mayor debilidad, fragilidad, necesidad, le puso en sus manos. En medio de una de las situaciones que más hacen reflexionar al ser humano, porque rondando a la enfermedad está la muerte, en esos momentos quizás se necesita de la mayor compasión que pueda necesitar un ser humano. Y viene el principio que hemos venido leyendo en Lucas 6:36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. También a la ciencia del cuidado médico se implica eso. Ser conscientes que esa persona por sí, por su enfermedad, ya está sufriendo, como para añadir a ese sufrimiento la indiferencia o el trato inhumano frente a eso. Doctor, me duele. ¿Qué te tiene que doler? Bueno, sí, te tiene que doler porque no puedo hacer nada para que no te duela, pero por lo menos la respuesta puede tender hacia ser más compasiva que simplemente yo no puedo hacer nada. Se puede decir, no puedo aliviar este dolor, pero evidentemente que palabras de misericordia pueden aportar una dimensión diferente al ejercicio de esas situaciones. Y toda ciencia, todo ejercicio que se haga sobre un ser humano debe estar desde la perspectiva del creyente irradiado por eso. Estoy tratando con una persona en la cual está la dignidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, y que no puedo tratar como algo descartable, como algo sin valor o como un pedazo de carne al que hay que aplicarle un procedimiento, sino como un ser sufriente, y que entendemos que detrás de toda la enfermedad hay una dimensión espiritual, porque la enfermedad viene como consecuencia de ¿qué cosa? De la enfermedad espiritual, de la caída, del pecado, y que posiblemente además de su cuerpo, sus emociones están enfermas y su vida espiritual está enferma. Viene aquí entonces el llamado que también hemos hecho en la enseñanza anterior: no abandonen a esas personas sufrientes. En la historia está el famoso médico Galeno, que tuvo que afrontar la peste antonina. Estamos hablando del 165 al 180. Posiblemente era una epidemia de viruela lo que estaba sucediendo. Y su reacción fue huir de Roma, su ciudad natal, a Pérgamo por temor al contagio. Como creyentes, en el ejercicio de nuestras profesiones, estamos llamados a un amor sacrificial. No a huir del problema del dolor, sino a acompañar, a perseverar en el cuidado. Recuerda que como un profesional, Dios te pedirá cuentas de la forma como tú uses tus dones y tu vocación para servir en medio de este mundo. Y aunque aquí estamos hablando de profesionales de la salud, también aplica para todos nosotros, a los que Dios nos regaló una profesión y que deberíamos examinar
si la estamos ejerciendo de acuerdo a una ética cristiana para la gloria de Dios y no solamente para servirnos de nuestros intereses, porque todos tenemos una vocación a la que fuimos llamados por Dios para ejercerla con humanidad. Ahora, para todos los creyentes, el principio es el que hemos venido trabajando en Mateo 25, del 36 al 40, sobre la identificación que hace el Señor. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. ¿Se acuerdan? En la cárcel y vinieron a mí. Y se trata de acciones concretas. Se trata de algo que implica movimiento, o de lo que Santiago dice, el amor expresado en obras. Sí, podemos orar por el hermano que está enfermo desde nuestras casas, pero eso no reemplaza el me visitaron. ¿Como expresión de qué? De amor, de fraternidad, del cuidado entre nosotros como creyentes, de estar presentes en cuerpo y alma. Es decir, todos podemos servir ofreciendo consuelo, orando con ese hermano, dando ánimo. Recordemos también principios muy prácticos con relación a ayudar. Los pequeños gestos pueden llegar a tener un impacto muy grande. Y también ver el tema recuerden las obras de misericordia, ¿cierto? Corporales e espirituales. Corporales tan sencillas como, si yo voy a visitar a una persona que está enferma, por lo general, rodeando a esa persona enferma, hay otros familiares a los que también les afecta. Miren, y cosas tan sencillas como la pregunta, hermano, ¿has comido? Yo sé que estás pendiente de tus familiares, posiblemente estás haciendo una cosa, una vuelta, otra, lo otro. ¿Ya almorzaste? ¿Comiste hoy? ¿Desayunaste? No, ven, vamos, yo te invito a un desayuno. Cosas de esa naturaleza son cuidados, ¿cierto? Cuidados muy prácticos. Antes se daba más esa norma que podríamos decir se convirtió simplemente en un acto de cortesía. Voy a visitar a un enfermo y llevo una fruta. Llevo algo. No hay que llegar con las manos vacías. Eso era como una ética, como algo de cortesía. Pero realmente es un principio de misericordia. Es un principio de realidad. ¿Usted cree que si alguien está, por ejemplo, pasando un duelo, tiene ánimo de cocinar? No, nadie tiene ánimo de cocinar. ¿Y qué hace? Posiblemente no come. Pero si usted se presenta con un plato de comida, mira, vamos a compartir esta comida. El efecto puede ser que está literalmente cuidando la salud de esa otra persona para que no llegue a enfermarse también. ¿Ya ven? O sea, las acciones, lo que el Señor habla de un vaso de agua, ¿se acuerdan? Ni siquiera un vaso de agua que tú dejas a una persona, nada de eso, por pequeño que sea, Dios lo deja de mirar. A veces pensamos, no, pero es que yo no puedo solucionar esa enfermedad tan grave del hermano. Pues no podemos. Pero ¿qué sí podemos hacer, por pequeño que sea? Por pequeño que sea, ¿cómo cuidamos? Entonces la idea es que esos actos, ¿cierto?, no sean por cumplir el protocolo social, sino de verdad nacidos de un amor genuino por el hermano. Llevar un plato de comida. Todos sabemos que una enfermedad en general es algo que ninguno de nosotros tiene planeado dentro de su presupuesto. Porque algunas personas incluso no tienen cómo tener un presupuesto para atender ciertas cosas porque sus ingresos simplemente no dan. Cosas como preguntar con total sinceridad, hermano, ¿necesitas algo? ¿Has podido comprar los medicamentos? ¿Tienes para transportarte a ir a ver a tu ser querido? Porque a veces se encuentran esos dilemas. Si pago el transporte para ir a verlo, no
tengo ni para comer. O si voy, después cómo soluciono la comida de lo que queda en mi casa. Y todo eso, o sea, por eso la ayuda es integral. ¿Has dormido bien? ¿Puedo yo quedarme un rato mientras tú descansas? Todas esas cosas. Te invito a comer para que tomes un reposo. Muchas veces esos pequeños actos de misericordia no los valoramos porque hemos caído en un individualismo y en una indiferencia y en un egoísmo frente al sufrimiento del otro. Todos tenemos mil cosas que hacer, ¿cierto? Todos tenemos que atender nuestro trabajo, nuestra familia, muchas otras cosas, pero que no sea el enemigo usando esa distracción o esas ocupaciones para justificarnos a veces nuestra indolencia, nuestra apatía, nuestra indiferencia frente a los hermanos que están sufriendo. Recordemos que es un mandato de la Escritura el sobrellevar los unos las cargas de los otros y el ayudarnos. Sí, el tiempo muchas veces es un obstáculo. ¿Cómo voy a hacer esto si también tengo que hacer otra cosa? Pero hermanos, para servir tenemos que tener esa disposición y tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría para hacerlo, pero también tenemos que buscar como iglesia capacitarnos para ayudar, porque muchas veces nos pasa que, pero voy a ir a visitar al hermano y seguramente me va a preguntar: hermano, ¿por qué crees que a mí me pasa eso? Yo no sé qué decir, mejor no voy. ¿Cómo lo voy a consolar si yo no sé consolar? Mejor no voy. Conscientes de nuestra propia incapacidad de hacer algo, la solución más natural es: no puedo hacerlo. Que vaya el que sí está preparado para hacerlo. Y lo que es responsabilidad de todo el mundo muchas veces termina siendo responsabilidad de nadie. Como la antigua propaganda esa: no, él. No, él debe ir, él debe ir, él debe ir. Y nadie fue. Y el hermano terminó quedándose solo. Tiempo para escuchar. Marcos 10:51 dice: y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó. Este fue un enfermo que se dirige al Señor y Jesús le pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Miren, en medio de todo el ministerio ajetreado del Señor Jesús y en medio de todas sus ocupaciones, alguien le clama: Señor, Señor. El Señor se detiene y se dirige a él de forma personal. ¿Qué quieres que haga por ti? Y es una pregunta muy amplia. ¿Qué deseas que yo haga por ti? Es una pregunta que nosotros también deberíamos hacer a una persona que está en medio de sufrimiento. ¿Qué crees que yo puedo hacer por ti? Mirándolo a la cara y decir: ¿qué puedo ayudar? ¿Qué podría yo hacer para aliviar tu sufrimiento? Evidentemente, la petición que hace el personaje del Evangelio era un ciego y le dice: Rabí, que recobre la vista. Y el Señor, pues, como un médico divino: quiero, sé sano. Y recobró la vista. Pero alguien podría decir: bueno, yo no soy Jesús, yo no puedo conceder todas las peticiones que la persona tenga. Pero algo habrá, hermanos, que podamos hacer para servir. Incluso el escuchar a esa persona ya es algo significativo. Que pueda hablar, desahogarse, llorar, ¿cierto? Llorar con los que lloran. Recordemos esa dimensión del servicio. Es un principio también de
hacerme partícipe del dolor de otro. Miren que lo que la Escritura nos llama es a ser humanos. Y alguien podría decir, bueno, ¿y en qué le sirve a él que yo llore con él? Le sirve de fraternidad, le sirve de compañía, le sirve de empatía, le sirve de amor. Y a veces no podemos hacer más allá de eso. Hermano, me duele lo que estás sufriendo, lo que estás viviendo. Lastimosamente no está en mis manos hacer algo para aliviar ese dolor, pero puedo acompañarte en él de alguna manera. Eso sería una obra de misericordia espiritual. Dice el Evangelio: en verdad les digo que en cuanto a mí lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, lo hicieron. Es el principio de identificación del Señor, ¿se acuerdan? Estuve preso y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. El Señor habla de sí mismo. Cuando lo hiciste con Él, lo hiciste conmigo. Y después reclama: cuando no lo hiciste con Él, tampoco lo hiciste conmigo. Es increíble lo que uno pudiera llegar a ver en este texto. Yo te amo, Señor. Dice, pero me viste hambriento y no me diste comida. Yo te amo, Señor. Dice, pero estuve preso y no me visitaste. Y uno podría llegar a decir, cuando servimos al hermano, literalmente es como si estuviéramos alimentando a Cristo, a ese que te salvó, que te redimió. El Evangelio, cuando el Señor se identifica de esa manera con su pueblo, está llamando a su iglesia a que demos de comer, como si le estuviéramos dando de comer a Él mismo. Un aspecto también es la difícil situación de los enfermos mentales, que tienen una carga también mucho mayor. Hemos hablado en otras exposiciones sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la angustia o sobre ese dolor del alma. También nosotros vemos en la Biblia aflicciones espirituales profundas que llegan hasta las posesiones, cierto, demoníacas, que son una especie de enfermedad espiritual. La Biblia habla de lunáticos, enfermos mentales, personas que han perdido el juicio, y algunas de ellas han perdido el juicio por un juicio de Dios, como Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Yo y mi poder han hecho esto. Dios dice, loco, 7 años comiendo cosas como un animal por ahí, sin vestirte, sin cambiarte. Entonces vemos cómo, ¿cierto?, ese tipo de enfermedades mentales puede llegar a obedecer a una sentencia divina. De nuevo, no hay que generalizar. No quiere decir que toda persona que está en una situación de esas es porque hay un juicio de Dios, porque hay muchos factores implicados en padecimientos de esa naturaleza, y que no podemos hacer un estudio ahora de todos esos factores, porque además tampoco tengo la competencia para hacer eso. Lo que sí debemos hacer, como todo creyente, es dedicar tiempo a aprender de la mejor manera posible sobre estos temas. Ya tenemos una biblioteca que está medio funcionando, porque tenemos mucha escasez de muchas cosas, pero por lo menos varias obras sobre depresión, sobre ansiedad, que son lastimosamente muy comunes, que enfrentan nuestros familiares, que enfrentan nuestros hermanos. Deberíamos leer algo de eso e informarnos para como iglesia poder capacitarnos para ayudar. Incluso en el tema de enfermedades mentales en nuestro país se da mucho abandono de ese tipo de personas. En la cultura de nuestro país es lamentable que muchas veces las familias, los parientes, no ayudan adecuadamente a esas personas enfermas mentales. ¿Qué hacen? Abren un cuarto en el patio de la casa, lo más alejado que puedan, y allá lo colocan. Le llevo la comida y que se muera ahí rápido.
Ese es el acto de misericordia y se acabó. Y muchas veces incluso se oculta, y al ocultarlo no se ayuda. Porque tener un loco en la familia es algo deshonroso para la familia, entonces hay que guardarlo, hay que esconderlo y no ayudarlo, y que muera así, y se acabó. Eso es realmente una conducta atávica, inmoral, inmisericordia, destructiva. Es lamentable que actualmente esas personas no reciban los tratamientos médicos que, si bien es cierto muchas veces no pueden curar completamente, por lo menos puedan aliviar el sufrimiento de esa persona. Para finalizar, también mucho de la enfermedad tiene que ver también con la forma como uno mismo la asume, como uno mismo la reconoce. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos del 2 al 4, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, y escuche esto: Señor, el que tú amas está enfermo. Mire esto tan impresionante, porque una mala teología también tiene implicaciones sobre cómo interpreto yo la enfermedad. Al que tú amas está enfermo. Sí, hermano, Dios te ama y te puede enfermar. Lo uno no excluye lo otro. Podemos sufrir una gran enfermedad, sí, y por eso no tienes que pensar: entonces esto es un juicio de Dios, entonces Dios no me ama, entonces yo ya estoy condenado. Y tristemente también eso tiene mucho que ver con las malas teologías. ¿Se acuerdan los amigos consejeros de Job? Eso te pasa porque tú eres un pecador. Y uno dice: vaya, eso no fue una ayuda muy con esos consoladores, con esos amigos para qué enemigos, como dice el dicho popular. No, ahora, el tema es que ellas buscan ayuda para su hermano y claman la misericordia de Cristo, pero lo claman con la certeza. Dice: sabemos que tú lo amas, ven que tú puedes sanarlo. Pero aquí vemos también el misterio de la providencia, de la soberanía de Dios. El Señor responde cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de él. No es para muerte, digamos, eterna, pero Lázaro sabemos que sí murió. Y sabemos que Jesús lo resucitó. Y esa es la esperanza del amor cristiano. Todos pasaremos por la muerte, y todo creyente será levantado para vida eterna, para la gloria de Cristo. Pero algunos moriremos sin que el Señor haga una respuesta milagrosa, y eso no significa que Dios no te ama, porque también decíamos, mucho de cómo afrontamos la enfermedad termina agravando la enfermedad. Muchas veces cuando afrontamos la enfermedad, ¿cómo la afrontamos? ¿Con contentamiento o con ira? ¿Con reclamo? ¿Con qué? ¿Con renegar por el dolor? ¿Con renegar hacia Dios? Ese camino nunca es bueno. El camino de la amargura, dejar que una raíz de amargura crezca en nuestro corazón por la enfermedad, no es bueno.
malas actitudes mentales también empeoran. La tentación es una cosa real frente al dolor de la enfermedad. ¿Por qué si yo soy cristiano? Sobre todo esa teología de la prosperidad, que es una negación de la realidad, daña mucho. Porque le prometen a la persona, no, a ti no te pasará nada. Y la respuesta cruel de cuando le pasa es que tú no tienes fe. Es que tú eres esto y lo otro, para esconder el hecho de que hicieron una falsa promesa. Hermano, el Evangelio no te promete que no sufrirás. Dios te promete que estará contigo cuando pases por el valle de la sombra de la muerte. Pero pasarás. Todos pasaremos. Como el Señor estoico, recuerda, morirás. El tema es solo cuestión de tiempo. ¿Y de qué harás con el tiempo que tienes en esta vida? Uno de los textos que quizás mayor nos llaman a afrontar es la enfermedad con gozo. Es Filipenses. Que todo el mundo lee, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero la pregunta es, ¿qué puedes en Cristo? Sé vivir en pobreza, eso lo puedo superar en Cristo, y sé vivir en prosperidad también. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre. Puedo también tener hambre, y puedo soportar eso en Cristo que me fortalece. ¿Ya ven? Puedo tener abundancia, puedo también tener necesidad. En los Proverbios, en el capítulo 18, versículo 14, dice: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Miren lo interesante. Una enfermedad física puede ser sobrellevada, pero cuando se añade a esa enfermedad física un espíritu quebrantado, una depresión, un desánimo, el tema se complica. Porque entonces la persona toma una actitud de me quiero morir y de autodestrucción muchas veces. No me tomo el medicamento, no me hago el procedimiento. Y ese tipo de respuestas emocionales son muy difíciles de sobrellevar. ¿Quién lo puede sobrellevar? Proverbios 18:14. Dentro de la lucha con la enfermedad, entonces nosotros debemos tener en cuenta, uno, las disciplinas espirituales. Salmos 6:1 dice: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Y el versículo 6 nos hace la conexión. Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Por último, como llamado a vivir en contentamiento, aún la enfermedad. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y de compasión. En medio del dolor, recuerda que Dios es tu sanador. Por eso debemos acudir a Él en oración, y por eso debemos orar los unos por los otros en casos de enfermedad, y que Dios nos ayude a ser compasivos y misericordiosos como Él es compasivo y misericordioso. Amén.